Cuando comenzó el remake de Rurouni Kenshin, muchos lo miramos con desconfianza. La primera temporada, aunque cumplidora, no terminaba de justificar su existencia frente a la obra del 96 o incluso al manga, pero bastó un cambio de director y enfoque artístico en esta segunda temporada para que el proyecto diera un giro, mejorando notablemente en muchos aspectos. El día de hoy en Kiltro Virtual finalmente veremos la reseña de lo que fue la segunda temporada de Rurouni Kenshin 2023. Bueno, no los entretengo más con la intro y comencemos de una vez. Sin más dilación, ¡vamos allá! Después de una primera temporada que funcionó más como una presentación elegante pero contenida, el remake de Rurouni Kenshin finalmente pisa el acelerador en su segunda entrega con el arco de Kyoto, y vaya que se nota la diferencia. Desde el primer episodio queda claro que la dirección tomó decisiones más atrevidas, con una narrativa que ya no solo respeta al manga original, sino que se da el lujo de expandirlo, enriquecerlo y en muchos momentos superarlo. Lo primero que salta a la vista, obviamente, es el trabajo visual. Si bien la primera temporada tenía una estética pulida y moderna, en esta segunda parte se permite jugar con el simbolismo de forma mucho más creativa. Un ejemplo hermoso que me gustó mucho es el uso de las estrellas. Una azul que representa a Kaoru esperando en silencio y una roja que aparece a su lado cuando se reencuentra con Kenshin y se mantiene allí durante toda la temporada como si sus corazones al fin se hubieran reencontrado, a pesar de que tomaran caminos distintos por un breve periodo de tiempo. Otro ejemplo de cómo mejoró el apartado visual con el simbolismo es el flashback del momento en que Kenshin cava tumbas antes de recibir el Kusuryo-sen por parte de Seiyuro Hiko. En el recuerdo, Kenshin es consumido por el miedo y su versión más pequeña es arrastrado por los cadáveres de aquella masacre, pero al recordar a sus amigos y seres cercanos a él, es capaz de reponerse logrando ejecutar de manera perfecta la técnica final del Hiten Mitsurugi Ryu. Posteriormente, cuando su maestro le explica que la clave es la voluntad de vivir, el sol comienza a salir iluminando a Kenshin en una metáfora perfecta. La luz disipa la oscuridad y el asesino desaparece dando paso al protector. Otros ejemplos de cómo la dirección mejoró puede ser la expresión de Kenshin cuando su espada se parte y cómo aquel trozo de metal que era su katana se refleja en sus ojos mientras gira en el aire. O cuando Sho, el cazador de espadas, lanza a Iori y se ve el terror de Seiko, su esposa, reflejado en la katana. Este tipo de recursos no estaban presentes en la primera temporada, o al menos no con esa carga poética. Y es que este tipo de detalles no son gratuitos, son pistas emocionales y en este remake por fin se empiezan a usar como lenguaje. Este recurso también aporta mucho en la ambientación. El claro ejemplo es la que le dieron a la aldea Shingetsu, una tierra olvidada por el gobierno y cubierta de neblina, dando la sensación de ser un pueblo fantasma, y que en verdad no se alejaba mucho de esto, ya que la gente de Shingetsu estaba muerta en vida por el miedo que le tenían a Shishio y a sus hombres. Otro ejemplo, pero un poco más sutil, se muestra también en Shingetsu y en la guarida de Shishio. Los adornos y cuadros de los lugares hacen referencia al infierno que se nos muestran en algunas ocasiones en el manga, donde las montañas de calaveras son todas aquellas que sufrieron a manos del villano de forma directa o indirecta. Esto también funciona como una anticipación al espectador. Nos adentramos al infierno donde Shishio reina, un mundo gobernado por la muerte. Quiero detenerme un momento aquí para hacer una analogía. ¿Recuerdan la escena cuando Kenshin aprende la Makakeru Ryu no Hirameki? En la versión del 96 se da una ambientación exquisita, con la lluvia amainando y las siluetas de Himura y su maestro reflejadas en los charcos de agua antes de ejecutar sus ataques. En cambio, en este remake, al ser más apegado a la historia del manga, mantuvieron la ambientación como debe ser. Es verano, el viento sopla y hace danzar las hojas que caen de los árboles. Este sutil recurso es una representación del estilo Hiten Mitsurugi en sí mismo, el dragón que trae consigo vientos huracanados y se prepara para destruir a su enemigo. Incluso durante el clímax del combate de Kenshin contra Shishio se muestra esto, con el viento y las hojas respondiendo al espíritu de Himura cuando se pone de pie y le dan un nuevo empujón para que continúe luchando. Si bien lo de la primera versión es estéticamente superior, creo que en este remake se muestra mejor este simbolismo poético del espíritu de Kenshin y la relación del Hiten Mitsurugi Ryu como el dragón que surca los cielos. También quiero hacer una mención especial al episodio original de esta temporada, donde se nos muestra la primera vez que Kenshin utilizó la Sakabato. Si bien la historia en general pasa sin pena ni gloria, hay una reflexión que sí me gustó mucho.
Cuando Kenshin desenvaina, en su interior se debate su nueva filosofía de no matar contra el Hitokiri que quitó cientos de vidas. Al contemplar la katana, Himura reflexiona que la Sakabato apunta el filo hacia él como si lo interrogara, preguntándole a quién y a qué quiere cortar. Ese momento fue cine, como dicen los jóvenes. Como pudieron ver, la nueva dirección, que por cierto estuvo a cargo de Yuki Komada, aprovecha cada rincón para expandir y justificar el conflicto que se nos presenta. Desde la tensión interna del Yupon Katana con Genya cuestionando órdenes o Hoyi intentando frenar a Usui, hasta el pasado de Soujiro que se deja entrever brevemente en sus conversaciones con Aoshi. Este conflicto de Kyoto se siente más real que nunca. La ciudad arde y no es un simple fondo para peleas, es una tragedia colectiva. La policía, la gente común y los médicos, todos toman parte. Pero eso no significa que falte acción. De hecho, esta temporada nos da combates más pensados, con coreografías que integran el entorno, desde las velas del barco en la pelea contra Aoshi hasta los tejados de Kyoto ardiendo. Sin embargo, lo que cambia es el foco, ya que no se trata de quién es más fuerte, sino de qué tan lejos puede ir alguien por su convicción. Ahora, a nivel de personajes, hay varios que ganan una nueva dimensión. Misao, por ejemplo, tiene más chispa y mejor química con Kenshin, lo que le da ligereza y humor al arco. De hecho, personalmente Misao siempre se me hizo un personaje algo molesto en la versión antigua, pero debo admitir que en este remake de verdad la amé mucho, incluso diría que carrea gran parte de la primera mitad de la temporada. Lo mismo ocurre con Senkaku, que yo sé que a muchos no les gustó su rediseño, pero esto no solo es estético, sino funcional. Su casco es parte de su técnica de combate como si fuera un torpedo humano. O el caso de Sho, que en el original podía parecer un alivio cómico, aquí gana fuerza y crueldad, se le agregan movimientos, un combate más largo y por sobre todo un rostro donde el sadismo y el humor chocan constantemente. Son pequeñas decisiones que reflejan amor por la obra original y que elevan incluso a personajes menores. Y hablando de rediseños, el Yupon Katana tiene una introducción que es puro estilo. Cada miembro es presentado con intención y fuerza, lo que no pasaba con tanto detalle en versiones anteriores. Aoshi también recibe una construcción mucho más justificada. Su encuentro con Kenshin en el barco, por ejemplo, no ocurre por casualidad ni por capricho del guión, se siente orgánico, necesario y emocionalmente cargado. Y el combate entre ambos es sin duda la mejor pelea de toda la temporada. Esta no está atada al manga, por lo que se permite usar el entorno, jugar con las velas, las cuerdas, el mástil y reforzar el respeto y la deuda que ambos se deben como guerreros. También es destacable cómo esta temporada se atreve a darle voz y espacio a personajes secundarios. Megumi, por ejemplo, regresa con un rol activo y coherente, participando en momentos críticos como el tratamiento de Okina, regresando en el momento justo no solo como médico, sino como símbolo de conexión entre los protagonistas y los civiles afectados. En la versión anterior, personajes como ella o Misao aparecían casi por cumplir con el guión, ahora tienen presencia y hasta un propósito. El incendio de Kyoto, que en otras versiones podía sentirse como un evento más del caos, aquí está lleno de intención. Vemos a la policía enfrentarse a la facción de Shishio en las calles de la ciudad, y también conocemos a personajes nuevos como Tokuji y Goichi, simples soldados rasos atrapados en medio del conflicto. Pero sin embargo no solo son extras, son víctimas del sistema, de las decisiones que se toman desde las sombras. Nos recuerdan que en las guerras los peones siempre son los que más sufren. Tokuji en particular es un personaje trágico, temeroso, confundido, que termina apuñalado por Goichi al intentar proteger a un niño. A su vez, la culpa que arrastra a Goichi al final por asesinarlo de forma casual no es solo suya, es del mundo al que pertenece. Y en su agonía es Kenshin quien sin saberlo lo termina consolando al final. Este tipo de enfoque es el que distingue a esta versión del material original y es brutalmente hermoso. También tenemos la visión del comisario Arato, un personaje menor en otras versiones que aquí recibe un gran desarrollo. Su miedo, su deseo de huir y finalmente su decisión de enfrentarse a Genya y Kamatari, aun sabiendo que va a perder, le dan humanidad a una figura que en el manga y el anime del 96 pasaba desapercibida y que ya no son unidimensionales. Lo mismo ocurre con los secundarios, desde policías anónimos hasta niños rescatados. Hay una voluntad clara de querer dar voz a los que suelen quedar fuera del encuadre. Y claro, el incendio de Kyoto en sí mismo ahora se siente como una catástrofe real, con múltiples focos, caos y desesperación. Megumi monta una clínica improvisada, los Oniwabanshu tienen su primer encuentro con Iwambo. La ciudad no es un escenario, es un campo de batalla con consecuencias.
Por su parte, el conflicto interno de Aoshi también se refuerza. A diferencia del original, donde parecía desaparecer hasta el clímax, aquí lo vemos tomar decisiones, asistir a las reuniones de la facción de Shishio y debatirse entre su orgullo y su humanidad. La gran diferencia está en cómo se justifica cada decisión narrativa. En el manga, Aoshi espera sentado a Kenshin sin sentido. Aquí lo busca, lo enfrenta y hasta se expone de forma creíble. Su encuentro con él en el Rengoku no es solo el mejor combate de la temporada, es una catarsis en sí misma. Ambos luchan con todo lo que tienen, pero lo que está en juego no es solo quién gana, sino qué queda de ellos después. Creo firmemente que la temporada fue de menos a más, y es en ese crescendo que llegamos al episodio 20 donde todo converge. El duelo entre Aoshi y Kenshin, la breve oposición entre Saito y Soujiro, la lucha interna de un comisario sin poder enfrentando a Genya y Kamatari, y el absurdo poético de Hoji golpeando a Sanosuke con un ramo de flores. Sí, es ridículo, pero también es una prueba de su devoción fanática a Shishio. Hasta usa su propia sangre para apagar los explosivos. Para este punto, el tipo estaba ya completamente entregado. Por último, quisiera tocar el tema del que fue el elefante en la habitación de la temporada pasada, la musicalización. Si en la primera temporada el soundtrack cumplía su función sin arriesgar demasiado, en el arco de Kyoto encontramos una evolución evidente. Pero más allá de eso, el nuevo host tiene la sensibilidad de saber cuándo retirarse para dejar hablar al silencio. Hay momentos donde el sonido ambiental cobra más peso que cualquier nota musical, como en el primer enfrentamiento entre Kenshin y Soujiro, acompañado solo por el tic-tac de un reloj detenido. El silencio, la tensión, el sonido metálico del Asakabato rompiéndose y el fragmento cayendo lentamente como símbolo de una voluntad quebrada son casi palpables. Eso, creo yo, es dirección con sensibilidad, y cuando la música reaparece lo hace con más impacto. Es un trabajo sonoro más maduro, más cinematográfico si se quiere llamar así. En definitiva, este arco de Kyoto no solo mejora todo lo que ya venía construyendo el remake, sino que marca un antes y un después. Es como si la serie finalmente hubiera encontrado su alma, entendiendo que Rurouni Kenshin no es solo espadas y filosofía samurái, sino también una historia profundamente humana. Un drama sobre heridas invisibles, sobre redención y sobre cómo cada decisión, por mínima que parezca, puede marcar un destino. Y eso se nota en cada plano silencioso, en cada mirada, en la forma en que la cámara se detiene para dejarnos respirar. La nueva adaptación ya no es solo una réplica moderna del anime clásico ni un calco del manga. Es una reinterpretación que toma riesgos, que se permite expandir el mundo, ahondar en los personajes y aprovechar el lenguaje audiovisual para decir lo que antes solo estaba insinuado. En comparación con la temporada 1, donde todo parecía más contenido, más obediente al manga, esta segunda se atreve a sentir. Y en ese atrevimiento está su mayor logro, recordarnos por qué esta historia aún tiene mucho que decir. Visualmente, el salto también es evidente. La dirección de arte abraza la oscuridad, los matices fríos, la bruma constante que cubre los escenarios como si la historia estuviera atrapada en una pesadilla del pasado, y esa estética ayuda a reforzar el tono más adulto, más trágico, más íntimo que adopta esta temporada. Si bien no todo es perfecto, ya que hay momentos donde se nota el CGI como en el Futai no Kiwami, son decisiones que pueden discutirse, pero lo importante es que tiene identidad. Ahora el remake tiene una visión clara, ya no solo intenta adaptar, sino reinterpretar con respeto y ambición. La música por su parte deja de ser un simple acompañamiento, se convierte en narradora, a veces ausente, a veces violenta, pero siempre justa. La decisión de usar el silencio como herramienta emocional es uno de los mayores aciertos de toda la serie. Y quizás lo más interesante es cómo este remake se atreve a sumar contenido original que no desentona, sino que enriquece. Las escenas nuevas no rompen el ritmo ni se sienten de relleno, al contrario, muchas de ellas entregan humanidad, peso emocional y contexto. Nos hace sentir que esta historia, aunque ya es conocida, puede seguir sorprendiéndonos. Y creo que si siguen en esta dirección, no tengo dudas de que este remake podrá convertirse en una obra valiosa por derecho propio, capaz de pararse al lado del manga y del anime del 96 sin miedo y con la cabeza en alto. Bueno amigos, hasta aquí la reseña de la segunda temporada. Quise dejar pasar un tiempo antes de hacerla, ya que al verla de nuevo de manera continua y no semanal, me di cuenta de pequeños detalles que había pasado por alto, y creo que fue la decisión correcta para profundizar en este análisis. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión.
Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre, les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!